Así sea. Tiene el micrófono cerrado, Inés. El micrófono cerrado, la luz apagada. Ahora sí, mejor. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Cómo han pasado? ¿Cómo vienen? ¿Qué pudieron reflexionar desde la última vez hasta acá? ¿Con qué les gustaría encontrarse? Nosotros acá en la casa, cuando hacemos el evangelio, siempre preguntamos qué trabajamos de lo que vimos en la semana, de eso que escuchamos. No sé si a ustedes les pasa igual. ¿En qué nos resonó lo último que estuvimos leyendo? Bueno, vamos a ir al señor PowerPoint, que anda por acá en algún lugar. Hoy nos toca, mm, mientras nadie dice nada. Hoy nos toca un tema extraño para el Evangelio, pero muy, muy lindo. Me pareció raro cuando lo leí. Tal vez a todos les parezca raro también hablar de este tema justo. Yo estoy perdiéndome de cómo... Ah, bueno, también así nunca. No puedo compartir. Ah, porque primero tengo que agrandar el chiquito este. Tranquilo, ahí vamos. No sé si le digo al Power que se quede tranquilo o a mí misma. A ver, ¿qué estoy compartiendo? Ah, ahí bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Estamos bien, estamos bien. Bueno, hoy nos toca este tema, eh, que es cuando Jesús está con los apóstoles y les dice que les va a permitir ir a llevar el Evangelio, dice el párrafo, y a mí me da risa porque en esa época no había evangelios. A llevar la palabra, el conocimiento que tenían los discípulos en ese momento. Entonces, para hablar correctamente era eso, ¿no? Aquellas instrucciones que el maestro ya les había dado de cómo trabajar, de cómo comportarse, de cómo actuar, de a quiénes ayudar, todo aquello que habían venido a aprender los, los apóstoles. Pero lo impresionante de este pasaje es que se da en un contexto muy, muy particular. Jesús ya venía decidido a llegar a Jerusalén, venía caminando hacia ese lugar ya, y los manda con eh, con estas instrucciones a todos lados. No, no solamente a hablarle a los israelíes, sino a todos los que vivían a los alrededores. Entonces, esta parte del Evangelio se trata justamente de ese momento en que los apóstoles salen al mundo. Jesús les dice, bueno, ustedes ya saben lo suficiente, yo ya les di todas las instrucciones, y habla justamente de cómo fueron muy mal recibidos. Si alguien quiere preguntar o agregar, siempre estoy disponible. Entonces se cree, dicen por ahí, el Evangelio revivido, que muchas de estas informaciones procedían de una fuente que se llama Q.
también conocida como el documento Q, que es una abreviatura de la palabra alemana Quelle, que significa fuente. La fuente Q habría sido un texto utilizado por Mateo y Lucas, pero no por Marcos. Infelizmente, dice esta fuente que se perdió a lo largo de la historia. Por otro lado, no hay muchas citaciones comunes en los registros de Mateo y de Lucas provenientes de texto de Marco, llamada la fuente Pretomarcos. Y considerando el Evangelio más antiguo, los estudiosos admiten actualmente que las escrituras de los Evangelios sinópticos tienen como base la teoría de la fuente Q y Protomarcos, que son como estos textos que se han ido encontrando y se han ido recopilando y de alguna forma han sido estudiados, con los que se va comparando siempre la historia, ¿no? Nosotros sabemos que hay una cantidad de escritos que se han ido encontrando con los tiempos y se han vuelto a comparar. ¿Por qué? Porque para salir de esta fe ciega en la que siempre vivimos, lo mejor ha sido encontrar eh, estos respaldos de escrituras y de textos que se han mantenido a lo largo del tiempo legibles, porque muchos de ellos se perdieron, no se encontraron más o se destruyeron en los procesos. Y es muy importante cuando nosotros vamos a hablar de cualquier cosa de Jesús, recordar que hay fuentes muy, muy impresionantes que han sido estudiadas durante mucho tiempo. Cuando vamos a hablar de cualquier cosa que tiene que ver con religión o con historia, ¿no? Porque justamente parte de la bendición de haber tenido una escritura, ya sea después de Jesús, ¿no? Es esa capacidad de poder encontrar evidencias de lo que aparentemente sucedió. ¿Por qué? ¿Qué nos da esto? ¿Qué piensa que nos da encontrar evidencias? ¿Qué nos da a todos? Seguridad. Claro, seguridad, ¿no? Una seguridad. Y aparte, sale del mito, ¿no? Sale de esto esto es un mito, esto es una historia que se contó, esto es un ser inventado, porque retractores de Jesús antes habrá habido y seguirán habiendo. Y retractores de la propia historia que se escribe y se reescribe también. Entonces, encontrar todas estas fuentes nos ha permitido de alguna manera tener como primero una cronología más clara, una dimensión geográfica más acertada, pero también la existencia, ¿no? La posible existencia y la realidad más tangible de que eso estuvo ahí. Porque todo aquello que de alguna forma ha sido enmarcado en la escritura, no solo a través de lo que se transmite oralmente, sino aquello que queda de alguna manera enmarcado, nos da la posibilidad de estudiar con más claridad y nos permite también eh, sustentar nuestra fe, porque para adquirirla no va a ser, pero sustentarla seguro, ¿no? Podemos ir, no, mirá, en tal lado había tal testimonio, tal situación, porque muchas veces nos pasa que queremos decir algo y dicen, no, pero si no sabemos, si eso no pasó, si esto, y sin embargo todo esto de lo que se ha ocupado em, la doctrina en encontrar y acompañar con testimonio, con veracidad, con escritos con teólogos que ya han estado trabajando, con fuentes que ya han hecho la investigación, no solo con lo que dicen los espíritus, nos permite esa tranquilidad. Entonces, esto justamente parece que viene de estas informaciones de este escrito que se perdió, pero que de alguna manera quedaron ahí como registradas en la historia, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿quién quiere leer acá? Creo que era este el primero, a ver. Sí, está bien. ¿Puedo leer, Inés? Sí, claro, quien tenga ganas. Muy bien. Como se iban cumpliendo los días de su asunción, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Así que envió mensajeros por delante, que fueron y entraron en un pueblo de samaritanos para prepararle posada. Pero no lo recibieron, porque tenía intención de ir a Jerusalén.
Ante la negativa, sus discípulos, Santiago y Juan, dijeron, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo y los consuma? Pero Jesús se volvió y les reprendió, y se fueron a otro pueblo. Mientras iban caminando, uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús replicó, bueno, hasta ahí, ¿no? Claro, sigo. Las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Dijo otro, sígueme. Pero él respondió, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Replicó Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Hubo otro que le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame antes despedirme de los de mi casa. Replicó Jesús, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Muy bien. Muy bien. Entonces, Jesús les pide a sus discípulos que vayan anticipadamente antes que Él. Y no son recibidos porque la intención real que tenía Jesús no era quedarse en ese lugar. Eso es lo que aclaran acá, ¿no? Él estaba decidido. ¿Por qué? ¿Por qué creen que estaba tan decidido Jesús a llegar a Jerusalén en ese momento? A ver si hemos aprendido algo de Evangelio. Estela. Y bueno, ella les venía anunciando a ellos que lo iban a matar y demás, ¿no? Ella ya venía anunciándoles. Ujú, Y ella sabía que le había llegado la hora y que tenía que ir sí o sí a Jerusalén, ¿no? ujú. Así que ya estaba esa, la decisión ya la tenía tomada y ya sabía que tenía que ir. Eso es lo que pienso. Exacto. Él ya sabía eso. Él estaba cumpliendo, él había cumplido siempre al pie de la letra lo que decían las escrituras. Entonces a él le tocaba cumplir esa última parte, esa última misión, ese último espacio de tiempo en la vida de él acá en la tierra, y él necesitaba llegar cuanto antes a ese momento. Sin embargo, en este lugar podemos detenernos en muchas cosas, ¿no? Em, por ejemplo, dice, cuando ellos llegan y vuelven, ¿no? Y son rechazados, ¿cómo se sentirían? ¿Nos pasa eso a nosotros que nos sentimos así como rechazados cuando llegamos con nuestras formas de pensar o nuestra manera de ver la vida? ¿Y cómo nos sentimos? Porque yo realmente acá empaticé un montón con los discípulos, ¿no? Yo también los hubiera mandado a quemar, o sea, porque, ¿verdad? No nos pasa eso que decir, bueno, ¿sabes qué? ¿No es cierto? Nosotros somos tan humanos como esos discípulos de ese momento, ¿verdad? Tenemos esas mismas reacciones así de decir, bueno, mirá todo lo que yo traigo, todo lo que yo quiero ayudar y vos no estás queriendo recibir. Entonces, ustedes se sienten así también, como que realmente es difícil ir con esta claridad que nosotros tenemos, con esta mirada de novedad, ¿no? De mirar la vida desde un lugar mucho más amoroso, mucho más comprensivo, compasivo, mirar la vida como una eternidad, no solo cuando queremos hablar de Jesús, sino casi que en cualquier acción que nosotros queramos hacer. Por ejemplo, si vamos a una fiesta y no queremos tomar alcohol, si en vez de elegir salir a un lugar que es, eh, no sé, para el lujo o la vanidad, elegimos leer un libro o ir a ayudar a hacer un trabajo social, ¿no? ¿Cuántas veces les pasa eso? ¿Les pasa a ustedes eso? Voy a dejar de compartir un ratito, si los veo. ¿Se sienten así identificados con los apóstoles en ese aspecto? Estela. Sí, por supuesto. Muchas reuniones, hasta incluso con parte de las familias, ¿no?
el hecho de no tomar alcohol, ya es como que, y de no participar de cierto tipo de expresiones, de reacciones, ¿no es cierto? Ya uno es como que se queda aparte o te Ujú. dejan un poco aparte, ¿no? Solamente con esos hechos nada más, sin mencionar la doctrina, sin mencionar nada, con la conducta de uno que no comparte con ellos las mismas cosas, ya es un motivo para quedarte aparte, ¿no? Sí, tal cual. Sí, nosotros vivimos así, ¿no? Y muchas veces sentimos esta sensación de que le queremos llevar realmente el fuego a alguno, porque que vamos con toda nuestra buena voluntad y el otro nos sale con unas piedras en la mano. Y salimos como, bueno, ¿sabes qué? Ojalá que le caigan rayos y centellas. Y nos pasa porque somos humanos. ¿Se imaginan estos seres que, que cuando pisaban cualquier lugar con Jesús, siempre se abrían las puertas, ¿no? Y ellos salen y son rechazados, ¿no? Qué difícil de haber sido para ellos decir, bueno, ¿por qué a nosotros, no? Sin embargo, hay una pregunta muy importante que está dentro de este contexto, dentro de la declaración de Jesús, ¿no? Que es, ¿por qué creen que también todos estos samaritanos estaban tan decididos a no acoger a los discípulos? ¿Qué se acuerdan que estaba pasando en ese momento? Porque no solo Jesús marchaba a Jerusalén, ¿qué más estaba pasando? ¿Qué contexto histórico había? Estela, la única Vergüenza. alumna que tenemos No acá. levanten más la mano. Las Pascuas judías estaban. Estaban para programarse las Pascuas judías. Estaban los romanos muy intensos en toda la región, ¿no es cierto? Había todo este roces que habían siempre, pero a un nivel más escalado, porque estaban para acontecer las Pascuas. Entonces, los samaritanos y todos los pueblos alrededor no querían saber ni escuchar hablar de nada que tuviera que ver con el judaísmo, ni con judíos, y nada. Querían estar tranquilos. Entonces, albergar a alguien los comprometía. O sea que no es de gusto que se da toda la situación. Todo el contexto histórico permite este pasaje de Jesús desde donde se encontraba hasta Jerusalén, ¿no? Y aún así él envía después de a estos discípulos a estos otros que vienen después, ¿no? Comentándolos estos ay, paren que yo hacerlo acá porque habría algo que no era. Eh, Comentándolos esto que él dice mientras iban caminando, dice, pero Jesús se volvió y les respondió que se fueran a otro pueblo. Mientras iban caminando, uno le dijo, te seguiré donde quieras que vaya. Y Jesús le replicó, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde inclinar la cabeza, dijo. Y a otro le dijo, sígueme. Y éste le respondió, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Replicó Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Hubo otro que le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame antes de pedirme de los de mi casa. Y replicó Jesús, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Y cómo nos sentimos nosotros frente a esto que está diciendo Jesús? Porque es súper importante lo que trae ahí, ¿no? El arado de no mirar hacia atrás, dejar que los muertos se atiendan entre los muertos, dejar todo aquello que nos preocupa para atender lo que realmente importa. ¿Cómo se sienten ustedes con respecto a esto? Hoy, 2000 años después. ¿Qué nos representa esto de seguir a Jesús a cada uno? Una palabra me alcanza. ¿Qué les representa a cada uno de ustedes seguir a Jesús? Abnegación. Abnegación, preciosa palabra. Sí, Renunciar. renuncias, claro. Renuncia. Porque Ujú. antes ¿Y la atrapaba Estela? a la gente de una manera y ahora el mundo atrapa de otra. Y siempre estamos en la lucha de poner a cada cosa en su sitio, ¿no? Pero hay siempre una lucha de decir,
a ver, ¿a qué corresponde ahora esto? Y esto Claro. también corresponde. Hay que dejar en un Ujú. sitio cada cosa y siempre hay algo que está atrapando y siempre hay algo que tiene que estar. Ay, ay. Sí, Entrega también. entrega, ajá, sí. Hoy necesitamos esa entrega, ¿no? Ese coraje para entregarnos por los tiempos, por lo que nos requiere el mundo. Porque Jesús dice, el Hijo del Hombre no tiene ni una piedra para apoyar su cabeza, ¿no? Y nosotros mucho del tiempo que vivimos lo vivimos justamente para tener la almohada Mm. inteligente, ¿o no? ¿Es así o no es así? Gastamos mucho tiempo para eso, ¿no? Y no nos damos cuenta porque nos atrapa la necesidad de la comodidad, que no es una necesidad real, es una necesidad comer, dormir, tener donde descansar y abrigo. Esas son necesidades reales, las necesidades básicas del mundo son las que para todos son iguales. Ahora, si tenemos una almohada que está hecha con trapos o una almohada inteligente, eso no es una necesidad. La necesidad es tener donde recostar la cabeza en la noche para que no nos agarre el frío, porque ahora por suerte no nos comen los leones, nos podrán robar en la calle, pero comer los leones no nos van a comer. Este, bueno, no sé si en la época de Jesús había leones, pero algún otro bicho raro que hubiera en esos parajes. Pero en realidad, eh, nosotros vivimos mucho tiempo, Pilar, mucho tiempo dedicándole a eso. A mí en las frases que dice lo del arado me da desapego, ¿no? Como que estamos muy atados a todas estas cosas materiales y para seguir a Jesús yo creo que nos tenemos que desapegar de todas esas cosas, de pensarlo, de ponerlo a Él en primer lugar porque es lo que tenemos que hacer y no es nada fácil, porque aquí tenemos muchas cosas que nos atan, nos creemos que son nuestros hijos, cuando realmente no lo son. Te apega a tus hijos, te apega a tu familia, te crees que son realmente tuyos y no, no hay nada tuyo. No conozco a nadie que se haya desencarnado y se haya llevado algo. Todos los No, que han muerto en mi ni a familia no se nadie. llevan nadie. Ni No a conozco a nadie. nadie. Y Claro. eso hay que prepararse. Yo creo que para eso hay que prepararse, no solamente por nuestro crecimiento. Yo muchas veces que, no sé, me voy a confesar contigo, eso de que me ocurre, de que todo el mundo tiene aprender para evolucionar, para esto. Y a mí, ¿sabes qué me ocurre muchas veces? Digo, hay que ver, yo que me siento, porque últimamente yo me siento muy querida por Dios porque, porque por las cosas que estoy viviendo del corazón, de eso, y además yo soy muy sentimental. Y a mí me da tanta pena decir, hay que ver que hay alguien que me quiere de verdad, que es Dios, y yo no lo amo. Qué tristeza, ¿no provoca tristeza eso? A mí me provoca intranquilidad y me da mucha pena de no saberlo amar. Me da muchísima pena a mí misma, de mí misma, no de otra cosa, ¿no? Bueno, pues ya está, ya me he confesado. Vamos a guardar ese secreto. Bueno, espero que sí. Es que realmente es eso, ¿no? Para nosotros Jerusalén representa eso, representa como ese gran testimonio de la fe, esa gran fe de estar presentes para lo que Dios nos propone. Pero nos cuesta porque y dejar a los muertos que se atiendan a los muertos es medio extraña, ¿verdad? Es como, bueno, ¿y qué hacemos con la gente que se muere? No vamos a los velorios, no los cuidamos, no les hacemos todo este... Acuérdense que cuando se moría alguien en esas épocas se hacía todo un gran ritual de cuidados, se sigue haciendo en el judaísmo aún, ¿no? Buenas noches a todos. Miren que si hay algún mensaje no lo estoy leyendo. Y entonces... para nosotros representa eso Jerusalén, verdaderamente, ¿no? Ese testimonio de la fe, esa conciencia espiritual, esa manera de tener sobre nosotros mismo el dominio de nuestro accionar. No que nos desoriente el mundo, que nos gane el mundo, ¿no? Eh, ¿Cuántas personas viven pensando, bueno, ahora me voy a ir a relajarme a tomar un vinito, por ejemplo?
¿no? O dicen, bueno, ay, necesito estar, divertirme un rato y distraerme un rato. Y bueno, la forma de divertirse es un baile, a bailar, o salir con alguien en una app, y como todo ese desgaste de energía que podría estar concentrado, no porque esté mal o esté bien, porque es parte del proceso, todo eso, esas vivencias, ¿no? Son parte del proceso. Pero vivimos hoy a 2000 años de esto. Y ayer escuchaba a una persona que trabaja el marketing y decía algo que me impactó bastante, que lo vengo pensando hace mucho, pero no se me había ocurrido ponerlo en esas palabras, y es, ¿cuál es el verdadero lujo? ¿Cuál es el verdadero lujo? Entonces, nosotros hasta ahora hemos vivido en este lujo del tener, ¿no? Desde antigüedad. El que tenía era el que más era. Y ella decía, el verdadero lujo hoy en día es el tiempo. El tiempo que tenemos para leernos un libro, el tiempo que tenemos para estar sentados con la familia sin andar persiguiendo el tiempo, sin andar persiguiendo el dinero. Y me pareció muy impactante pensar así, ¿no? Porque es el único lujo o la única dádiva que tenemos que no vuelve. Nosotros vamos a nacer en la próxima encarnación, con ojos, con narices, con boca, con manos, seguramente. Esperemos que todos sí. Si no, cualquier cosa nos los prestamos, pero esperemos que todos nazcamos así, ¿verdad? Vamos a nacer con un cerebro que puede pensar, con pies que pueden caminar, con un corazón que palpita, con emociones, con un cerebro. Pero el tiempo que pudimos aprovechar, ese no vuelve. El tiempo que pudimos usar, ese no va a venir nunca más. Es verdad, vamos a reencarnar y vamos a tener un tiempo por delante, pero no va a ser el mismo tiempo que ahora. Ni vamos a hacer los mismos, ni vamos a estar en las mismas condiciones. Y eso es precioso pensar así, ¿no? Que entonces por eso es como que Jerusalén para este pasaje es la meta, esa meta a alcanzar, esa capacidad emocional. Y es súper importante que nosotros pensemos así para salir de esto de la indiferencia espiritual, de la indiferencia emocional, o de este estado en el cual nosotros, bueno, para mañana, para pasado, ¿no? Es muy importante. Entonces ahora, a ver, ¿quién puede leer esto? ¿Dónde anda mi PowerPoint? Que está abierto acá. ¿Quién puede leer esto? Mm, Pero, no te vayas. Bueno, ya se me fue. Hace tanto que no comparto PowerPoint que ya me olvidé. ¡Qué bárbaro! ¿Quién podrá leer esto? Si quiere yo le leo, ¿Puedo Inés. perdón, ok. No, entonces que lea Fior, no, que lea Fior. Ok, Dale, Fior, gracias, Fior. Yolanda. Te toca, Fior. Fior, te toca. Yolanda queda para después. Gracias. Dice así. Es interesante notar que por todos los lugares donde Jesús dejó la señal de su paso, siempre hubo gran movimiento en lo que se refiere al hecho de levantarse y seguir. Muchos discípulos del Evangelio en los tiempos apostólicos despertaron de su noche de ilusiones terrestres, se levantaron para el servicio de la redención y demandaron los testimonios santificados en el trabajo y en el sacrificio. Esto constituye un acervo de lecciones muy claras para el espíritu religioso de los últimos tiempos. Pregúntate a ti mismo si estás siguiendo a Jesús o solo las normas del culto externo de tu modo de filiación al Evangelio. Esto es muy importante porque levantarse y renovarse sigue siendo nuestro lema. Bueno, tú lo estabas diciendo, Inés. Que realmente, no, déjame el escrito, por Ay, favor. bueno, te lo Sí, dejo.
que realmente, pues, por lo menos yo, uno dice, sí, lo voy a hacer, hoy voy a coger el libro, hoy voy a estudiar y, ay, entra otra cosa, te ponen otra actividad y lo va dejando. Entonces, realmente seguirlo es seguir, aplicar sus enseñanzas. No solamente participar de la clase, estudiarla de vez en cuando, sino realmente aplicarla. Y yo creo que por lo menos yo no lo hacemos en toda su extensión. Y deja ver algo aquí que me llamó la atención. Ah, ok, aquí. Pregúntate a ti mismo si estás siguiendo a Jesús o solo las normas del culto externo de tu modo de filiación al Evangelio. O sea, yo entiendo que yo por lo menos estoy siguiendo las normas, si asisto a la clase, leo la clase, si puedo leer, leo, hago preguntas, pero en la aplicación para mí me falta mucho todavía. Entonces, hay que, como dice al final, levantarse y renovarse, sigue siendo nuestro lema. O sea, esa es la tarea que tenemos, que yo tengo por delante. Bueno, hasta aquí. Ujú. ¿Alguien más quiere compartir algo que les haya resonado en este texto, que es tan bonito? Olga. Yo creo que es una invitación a no rendirse, porque los tiempos que estamos, como dices, son muy cómodos, ¿no? Y se tiende mucho a la comodidad, porque claro, es mejor, hay mucho entretenimiento, muchas maneras de divulgar el entretenimiento, pero mm, es esa invitación constante que debemos de tener. Y seguro que vamos a estar entrando y saliendo en todas, ¿no? Pero tener ese compromiso de esa invitación de decir, bueno, mientras que estemos aquí, sabemos ya, tenemos conocimiento suficiente para saber lo que tenemos que hacer en nuestra parte espiritual y creo que ese tiene que ser la bandera. Luego que lo consigamos más, consigamos menos, pero creo que todos tenemos la bandera esa de querer ya ser diferente a lo que éramos antes, porque nos da más felicidad lo que somos ahora, que cuesta trabajo, sí, que tenemos que convivir con el mundo, con las regalías que da el mundo, que te invita a los que te rodean, tienes que saber decir que sí y estas, pues no puedo, tengo otra cosa más que hacer, ¿no? De manera que la gente tampoco se enfade. Es como un juego que hay que hacer con la familia, con los amigos, porque hay que convivir con ellos también, ¿no? Entonces es un reto y siempre, como dice el estudio, ¿no? No nos olvidemos el objetivo y ya está, y ir barajándolo todo, porque no puedes ponerte como dijo Estela, ¿no? Es que ya no haces la mitad de las cosas que hace la gente. Y algunas veces vas a los sitios y te ríes y dices, ¿cómo puede una criatura tan adulta hacer esas cosas, ¿no? Y yo le digo, bueno, es que antes también las hacía yo. Entonces es saber sobrellevar un poquito eso, que no es, bueno, lo dejo a toda la familia y ahora me dedico a esto. Te van a aborrecer, No, porque si no vamos a volver con la misma familia. claro, pero un equilibrio de No, 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 cero, no, no, con por lo ejemplo, si va todo el mundo y va a una fiesta y beben y yo no bebo, pues no bebo. Y tú no, es que yo soy alegre bebiendo sin beber. ¿Tú por qué bebes? ¿Para ser alegre o para qué? Yo a mí no me hace falta, ¿no? Y ya está, no llama mucho la atención y cuando llegues a tu casa que tu objetivo siga para adelante, ¿no? Y tener un equilibrio ahí para poder llevar una cosa y otra que no es fácil. A veces no es fácil. También habla de esto de que rendirse no es la opción, ¿no? Ni al mundo, ni a lo que viene dentro, ni lo que viene sucediendo en nuestras vidas, nada. Es todos los días vuelvo a empezar, vuelvo a seguir. Pilar. En eso es lo que yo quería hablar, de que lo ha dicho antes Fiona, ¿no? De que, bueno, que no todos los días, pero es que realmente es la aceptación de que no siempre hacemos las cosas bien, que aunque estamos con lo pendiente a no hacerlas mal, no las haces bien o tampoco te haces siempre el máximo que puede a diario. Hay veces que lo haces, pero hay otras veces que por las circunstancias, por eso no rindes lo que tienes que rendir, ¿no? O no estudias lo que tienes que estudiar. Pero también tenemos que aceptarnos de que hacemos las cosas mal, pero no rendirnos nunca. Que si hoy no la he hecho, pero mañana sí. Siempre con propósito de la enmienda, creo yo, ¿no? Y
Y hay una cosa que es muy importante, el estudiar te gratifica mucho, por lo menos a mí, sobre todo yo que me estoy dedicando a lo que más me gusta, que es al Evangelio. Entonces, para mí me es muy gratificante estar estudiando el Evangelio con todos ustedes. Ojalá hubieran más clases de Evangelio. Yo voy a 2 a la semana nada más, porque son las dos que hay. Si hubiera más me apuntaba. Porque el Evangelio hay que estudiarlo muy bien, pero que muy bien. Yo no me lo sé. Ya quisiera yo sabérmelo también, por ejemplo, como se lo sabe Estela. Estela está muy puesta, yo no. Pero bueno, pero algún día llegaré. Y si no llego, pues será la próxima. De manera que nada, gracias. Qué bonito, qué bonito. Muchas gracias, Pilar. Qué bonito lo que van trayendo, la verdad, precioso todo, los aportes. Sí, tal cual, ¿no? O sea, caminar con Jesús implica, primero, pensar que tenemos una misión, ¿verdad? Voy a poner esta laminita si nos quedan las palabras, más que nada. U- Una, recordar que tenemos una misión. Después, eh, después, esto del discipulado, que es mantenerse, ¿no? El discípulo lo que hace es eso, seguir aprendiendo, mantenerse, tratar de alcanzar el camino que hace el maestro. Después soportar el rechazo o la diferencia, o ya sea la nuestra o la de los otros, que nosotros nos sentamos rechazados, ¿no? O evitar rechazar a otros, soportar que el otro no nos considere igual o no nos trate igual o nos mire como un bicho raro. Es parte de. Y después esto del anuncio del reino, que no necesitamos ir a, como decía, ¿quién era que decía? Olga, creo que era, decía, que no necesitamos ir a hacer una exhibición de nuestro conocimiento evangélico. La simple forma de vivir, ¿no? Bueno, esto no me interesa y está bien que a vos te interese, pero a mí no. Y eso es precioso porque es como aprender a sostener aquello en lo que estamos. Yo creo que nosotros estamos haciendo ese esfuerzo diario, ¿no? Y de levantarnos y seguir a pesar de todo lo que pase y de encontrarnos con ser mejores cada día. Entonces, este viaje a Jerusalén representa el final del viaje. Es como ir encontrándonos con esto que es nuestra misión. Y todos acá creo que estamos encontrando, tal vez no sepamos cuál es la gran misión que tenemos, ¿no? Para Jesús, sí, él sabía. Nosotros no, pero sabemos a dónde quisiéramos llegar. Y es ahí a donde llegó Jesús, a ese estado, ¿no? En el cual la vida es mucho más amorosa. Después esto de la entrega, ¿no? La entrega porque necesitamos permanecer, necesitamos confiar en la permanencia de estar al lado de Jesús, en el bien que nos hace, como decía recién, me olvidé el nombre de la compañera, Pilar, como decía Pilar, esto de estar, ¿no? De entregarnos, esto de, bueno, si hubiera más evangelio, iría más evangelio, porque hay algo de lo bueno que estás recibiendo ahí, que hoy tal vez no lo puedas traspasar a otros tanto como lo recibes, pero va quedando y se va guardando como una semilla, ¿no? Y va transformándonos. Entonces, eso tiene que ver con la entrega. Y Jesús también, cuando hace este acto de ir a Jerusalén, él sabe que es su entrega final. Y el sacrificio, pero no como este sacrificio de doloroso y extenuante que se nos ha dibujado durante muchos siglos, sino este sacrificio de sacrificar aquello que me hace mal para elegir aquello que me hace bien, que no es igual, ¿no? No es que voy y me entrego como un cordero con la cabeza al matadero, no, porque esa es una imagen muy, muy triste, muy no Cristo aparte, ¿no? Sino esto de elegir el bien mayor por encima de lo que sería lo que me hace daño o lo que no me lleva a ningún buen camino. Y el cumplimiento de la voluntad del Padre que Jesús demuestra en este viaje él sabía cuál era la voluntad de su Padre, porque él ya había venido con eso, sabiendo cuál era. Y nosotros aprendemos todos los días cuál es la voluntad de nuestro Padre. Y si no aprendemos cuál es la voluntad de nuestro Padre, porque todavía no podemos darnos cuenta en qué somos buenos,
que a veces nos pasa, a mí me pasa, no sé a ustedes, pero a mí me pasa, de no sé a veces en qué soy tan buena o para qué sirvo. Entonces lo que tengo que hacer es entregarme a la voluntad que el Padre ya ejecuta a mi alrededor para mi propio adelantamiento, ¿no? Aquellas personas que no, que me son difíciles, aquellas situaciones que me provocan dolor, aquellas emociones que todavía tengo que trabajar, lo que sea que Dios ponga delante de mí para que yo tenga que movilizarme hacia esa entrega, hacia esa misión. Porque muchas veces nos cuesta saber cuál es nuestra misión, a qué nos tendríamos que dedicar, pero estamos todos intentando mirar hacia ahí. Ay, perdón, me fui de lejos. Entonces, eh, y algo precioso que también trae acá, que lo voy a volver a traer al párrafo, es esta parte en la que Jesús, los discípulos, que empezamos con esa, ¿no? Que Jesús le dice a los discípulos no, que no sería necesario ponerle fuego ni nada a nadie, porque en realidad nosotros hay algo que tenemos que aprender, es no solo a soportar las críticas, a sostener el rechazo, a trabajar nuestras emociones, sino a no devolver mal por mal, a tener perseverancia en el amor, a tener paciencia con los otros, a reconocer que así como yo, como decía Olga, así como yo ya estuve en ese camino, o tal vez mañana vuelva a estarlo, porque infalibles no somos ninguno, ¿sí? Por suerte, todos somos seres falibles, podemos mañana trastabillar un piecito y en un peldaño, y quién sabe a dónde vamos a parar, ¿no? Entonces, como todavía nosotros no sabemos eso, comprender y tener compasión por aquel que todavía no ve lo que yo veo, no se da cuenta y vive sumergido en el dolor, sumergido en la obsesión, sumergido en la falta de criterio, en la no búsqueda de su camino espiritual. Entonces eso nos hace pensar, ¿no? En en esta forma en la que nosotros hemos decidido, elegido vivir nuestra vida, que no es ni mejor ni peor que la de nadie, pero sí que nos acerca, como decía Pilar, al amor, a sentirnos amados. Y eso es precioso, al amor del Padre, ¿no? Para poder después tener esta entrega hacia, hacia lo que necesitamos hacer o Dios nos pone para hacer, porque Dios nos pone todo el día a trabajo. Miren que nosotros creemos que no, pero yo creo que todo lo que hacemos en el día es divino, ¿no? Y todo lo que nosotros nos obligamos a hacer en el día también es divino, para poder alcanzar ese estado de felicidad y desprendimiento. Y algo re lindo que pone por ahí también, es que este chico que le dice, te seguiré a donde vayas, pero déjame arreglar esto, eh, a nosotros también nos pasa eso. Muchas veces decimos, tenemos que hacer tal cosa primero para alcanzar otra. Y no nos damos cuenta que si ponemos como prioridad este trabajo espiritual de encontrar lo mejor en nosotros, el autoconocimiento, el trabajo con nosotros mismos, el cultivo de la compasión, del amor, de la paciencia, todo lo demás se ordena, se ordena. Y que no son las grandes cosas que tenemos que hacer. No tenemos que ir a enterrar a nuestro padre, ni a ordenar a nuestra familia y despedirla. No son las grandes cosas, sino las pequeñas cosas de cada día las que nos permiten esa evolución. Entonces, cuando sentimos y pensamos que el reino de los cielos es realmente la prioridad, estamos todos en el camino, ya seamos espíritas o no seamos espíritas. Cuando la persona piensa que hacer el bien y ser buena persona es la prioridad, la honestidad de la vida, ya está en el camino. No necesita ser espírita. Por eso es que nos pregunta, analízate a ti mismo y ve si estás realmente solo siguiendo las formalidades que corresponden a tu filosofía evangélica.
porque otros salen a predicar la filosofía evangélica y se cansan caminando y gastan zapatos y entran a las casas de las personas, y nosotros a veces elegimos hacer una oración silenciosa, quedarnos en casa y hacer el evangelio y entrar en en un programa online. Son distintas formas de hacer lo mismo, cada uno necesita lo que necesita, pero a veces son solo fórmulas. Para vivenciar el Evangelio necesitamos recordar que todo lo que nos rodea es un instrumento de Dios, por consiguiente, también nosotros. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Algo que quieran aportar? ¿Alguien que alguien quiera traer? Marcos. Buenas noches a todos. Yo, por ejemplo, voy a poner mi situación, por ejemplo. Yo, desde que me entiendo por gente, estoy vinculado a una religión, ¿no? Mi familia me ha ponido en una religión, religión católica. Entonces, puede ser. Ah, yo he aprendido cosas pequeñas, la verdad, sí, cosas pequeñas, y yo creo que el propio desarrollo de adentrar en una religión o, por ejemplo, una creencia de Dios, ¿no? Entonces, nosotros tenemos poquito de actividades, poquito de misiones, vamos a decir así. Entonces, para eso, te vas a aprender esto, ¿no? Entonces, así vamos caminhando. Hasta, por ejemplo, yo nunca tuve un contacto tan grande, assim, prácticamente con relación a una religión, a Dios, a Jesús, quanto no espiritismo, ¿no es verdad? Entonces, aquí yo creo que yo he venido, vamos, no sé, he venido preparando, ¿no? Durante ese tiempo, así, hasta llegar aquí. Entonces, ahora yo sé que yo tengo que aprender mucho, aprender las cosas, ver el Evangelio de una manera diferente, de cómo que yo puedo actuar nesse daí, né? Entonces, para poder recibir essa missão, né? E essa missão, ou seja, vai pedir sacrifício de minha parte, na verdade, para poder actuar. E eu creio que tudo isso vem assim, paulatinamente, à medida que progressa, que cresce, tem fé naquilo que está propondo fazer, então há desenvolvimento. Por exemplo, se pararmos para ver essa existência de nós outros agora, quanto tempo nós outros tivemos com a religião e quanto desta aprendizagem actuamos, né? Não sei, por exemplo, eu actuei pouco, mas eu tenho consciência que eu tenho que aumentar um pouquinho mais. Quizás não seja nessa encarnação, mas na outra. Eu estou me preparando para isso, na verdade. Eu creio que todos nós outros aqui. Então, eu vejo essa parte. Então, sou grato por ter essa oportunidade, né, de ver essas coisas um pouquinho mais leve, né, e ter essa esperança de actuar como Deus manda, na verdade. Esse aprender a conviver mais com o no erro dos outros, conviver com nossos erros, né? E entender o erro do irmão, na verdade, porque não podemos, como se diz, querer melhorar o outro. Temos que melhorar nós outros primeiros e compreender o outro. Isto já é grande avanço que, a mim, ver, aonde eu tenho alguma dificuldade, né? E entender o outro, saber que ele tem seu ponto de vista, seu momento de aprendizagem, né? E não é porque eu sei um pouquinho mais ou porque eu aprendi alguma coisa diferente que eu vou como se diz, dizer, não, tu estás errado. Então, eu creio que essa aprendizagem
que hemos tenido, né? Por exemplo, eu he tenido, eu creio que está dentro do, vamos dizer assim, dos parâmetros que Jesus pide, não é verdade? Pode dar um pouquinho mais? Sim, vamos a entender. Não sei se me he explicado bem. Precioso, tal cual, Marcos. Nunca jamás podemos medir cuánto hemos avanzado. Es como si quisiéramos medir cuánto hemos errado o cómo podríamos haber hecho diferente algo. No podemos. Lo que podemos siempre es seguir, como dice Jesús, levantándonos y avanzando. Continuar, levantarnos y andar, como le dijo a Lázaro, porque no hay otra opción. Pero cuánto hemos avanzado no podemos dimensionar encarnados. Tal vez desencarnados con suerte podamos darnos cuenta de lo que hemos hecho de bien para nosotros mismos, pero siempre avanzamos, siempre. Siempre hay algo que se aprende nuevo, algo que se encuentra con la verdad nuevamente, algo que se desata dentro de nosotros, un nudito aunque sea, aunque parezca que no lo hemos hecho. Entonces, sentir que estás mejor que antes es una manera de mirarnos a nosotros mismos y autoconocernos y reconocer que hemos hecho algo bueno. Y eso también da cierta alegría, porque después uno se mira hacia atrás y se da cuenta y le dan ganas de, como dice Marcos, diga, y bueno, no llego más, pero sé que puedo, y bueno, si puedo, voy a trabajar para eso. Y ese es el trabajo del apóstol. Ese es el trabajo que hicieron los apóstoles hasta que desencarnaron. Siempre dieron un poquito más. Al principio, Pedro lo negó 3 veces, y después, ¿no? Todo el trabajo inmenso que hizo. Saulo lo perseguía, ¿hasta qué? ¿No? Y así, o sea, siempre, pero ¿cuánto es esa maravillosa cantidad? ¿Cómo cuantificar eso? No hay manera, no tenemos cómo. Sí, cuando miramos para atrás podemos decir, o cuando pasa algo, ¿no? Y reaccionamos distinto, decimos, ah, ¿quién es esta que está reaccionando ahora, ¿no? ¿O de dónde saqué estas fuerzas para hacer tal cosa? ¿O cómo logré sostener? Porque sostener simplemente semanalmente una clase, a poder estudiar, darnos el tiempo para reflexionar, es una gran tarea. Es una tarea que tal vez hace 200 años atrás no la hubiéramos hecho y somos los mismos espíritus que hace 200 años atrás. Tal vez en otro momento no nos hubiéramos atrevido. ¿Quién de nosotros no habrá estado ahí con Jesús y habrá escuchado su palabra y ni siquiera le tocó un pelito? ¿No? O dijimos, bueno, sí, está re bueno lo que dice, pero vamos a casa, porque hay cosas importantes para hacer. Entonces, eh, poner hoy en día nuestra prioridad, en nuestro trabajo espiritual, ya es una inmensa tarea. Y sostener eso a lo largo del tiempo, encontrarnos con las preguntas, el desafío de aquello que emerge de dentro de nuestro ser, como preguntas, como dudas, como reflexión, y seguir investigando y seguir profundizando y sentir que somos parte de algo más grande es una gran tarea, que, que es que es la que Jesús espera de nosotros. De eso se trata despertar, ¿no? De eso se trata empezar a caminar. ¿Que lo podemos hacer mejor? Y seguro que podríamos, pero no sé cómo, porque si estoy haciendo esto es porque todavía no sé cómo hacer algo mejor. Eso es seguro. Y que podemos dar más. Y tal vez a veces sea seguro, pero todavía no he podido romper aquello que me ata y aquellos condicionamientos que tengo que me permiten hacer esto desde otro lugar. ¿Alguien más quería traer algo? Bueno, después de este pasaje, ¿alguien quiere hacer alguna otra reflexión de este pasaje? ¿Quedó algo por ahí? Mercedes, ¿quieres aportar alguna cosa? Seguir a Jesús es esa constancia, ese renovar siempre, porque es como nos dice, es agarrar el arado y no mirar atrás.
Entonces, para eso es ir cada día renovándonos, ¿no? Porque si decimos seguimos a Cristo, pero de todas maneras echamos esa mirada atrás, en definitiva nos paramos, porque nos dejamos envolver todavía por todo lo que nos circunda y nos olvidamos de cuál es nuestro objetivo. Olga tiene la mano levantada ahora. Sí, a mí me hizo gracia la resolución que tomaron los que iban con Jesús, los apóstoles. Maestro, cogemos eso de fuego y le echamos fuego encima. Digo, hay que ver que era ya al final de la tarea del Cristo, que ya les había enseñado un montón de cosas. También les había enseñado todo lo que es capaz de hacer. Y digo, no se le ocurrió otra cosa que decir, cogemos de fuego y lo quemamos. A mí es que es una acción tan infantil. Yo veo a mis nietos cuando están jugando, le quitas algo y te pega. No, allá está. Yo tengo uno que cuando le hace algo que no le gusta, te hace así. Ya está. Me dice, ya lo he solucionado. O el perro le toca y no quiere y le hace al perro. Ya está. Como diciendo, ya está solucionado, ¿no? Solucionando para la tremenda. Y viene esa frase ahí, me hace mucha gracia. Digo, hay que ver con todo lo que Jesús le enseñó, también le enseñó todo lo que era capaz de hacer. Ellos dirían, bueno, vamos a solucionar esto. Como Jesús sabe hacer todo esto, ahora vamos a dar una gran lección, ¿no? Y la otra no la habían aprendido, a pesar de todo el tiempo que llevaban ya con él, ¿no? Pues a nosotros nos pasa igual. Llevamos estudiando y hacemos, cuando llega el momento, decidimos rápido cómo arreglar las cosas. Esto, toma, hombre, ya está, ala. Muchas gracias. Seguimos siendo infantiles todavía, muy infantiles en nuestra manera de reaccionar, en nuestra manera de mirar la vida, ¿no? Siempre estamos esperando que todos nos complazcan, que todos nos aprecien, que todos nos quieran, que todos le cagamos bien, que sentirnos bien en todos lados donde vamos y que todo sea fácil en lo posible. Y apenas aparece el primer rocecito, salta aquello de, bueno, vamos a prender los fuegos. Pero eso pasa en lo diario, ¿no? Mientras está toda la familia armoniosa y ordenada y nadie. Ahora, no vayan a dejar los platos sucios porque ahí sí, ya está, ya se nos acomoda enseguida el fuego Y eso es algo que nos pasa a todos todavía. Así que luego, claro, estos mismos espíritus dieron un testimonio enorme de su fe, es cierto, y ojalá nosotros también alcancemos pronto eso, no porque no lo vamos a alcanzar, sino que sea pronto, muy pronto, para lograr también, ¿no? Ese estado de emancipación en la cual el sufrimiento ya deja de estar dentro de nuestras vidas. Bueno, y entonces ahora vamos a pasar a este otro espacio que es cuando Jesús manda o envía a los discípulos. Porque Él manda a 70 discípulos, ¿no? Así dice la, la convocatoria de lo que habla Marcos. Paren que estoy ahí. Él dice así. Ay, ¿quién quiere leer esto? Venga, yo se lo leo. Después de esto, designó el Señor a otros 72 y los envió por delante, de dos en dos, a todas las poblaciones y sitios a donde él había de ir. Pero antes les dijo, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Id, pero sabed que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias. Y no saludéis a nadie en el camino. Si entráis en una casa, decid primero, paz a esta casa. Y si hubiere allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Si no, se volverá a vosotros. Permaneced en la misma casa, comed y bebed lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayáis de casa en casa. Si entráis en un pueblo y os acogen, comed lo que os pongan.
curad los enfermos que hay en él y decidles, el reino de Dios está cerca de vosotros. Si entráis en un pueblo y no os acogen, salid a sus plazas y decid, sacudimos sobre vosotros hasta el polvo de vuestro pueblo que se nos ha pegado a los pies. Sabed de todas formas que el reino de Dios está cerca. Os digo que aquel día habrá menos rigor para Sodoma que para aquel pueblo. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, hace tiempo que se habrían convertidos, cubiertos de sayal y sentados sobre ceniza. Por eso, en el juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Cafarnaún, ¿pretendes encumbrarte hasta el cielo? Pues hasta el Hades te hundirás. Quien os escucha a vosotros, a mí me escucha. Quien os rechaza a vosotros, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Regresaron los 72 y dijeron alegres, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones, así como cualquier demostración de fuerza del enemigo. Nada os podrá hacer daño. Pero no os alegréis de que los espíritus se os sometan. Alegraos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Todo para analizar este tramo, ¿no? Precioso. Jesús los envía y les dice, las mies mucha y los obreros son pocos. Es lo primero que les dice Jesús, ¿no? Y hoy en día, ¿cómo venimos? ¿Cómo venimos con eso hoy? ¿Cómo venimos con esto de que la mies es mucha y los obreros pocos? Igual, Igual, mucho peor, creo, peor. trabajo. Creo que peor. Porque hasta los obreros que vamos ni siquiera tenemos la misma fe que esos apóstoles. O sea, hasta eso nos falta, ¿no? Los que estamos ahí medio al pie del cañón, ni siquiera nos alcanzamos a tener la misma fe. Entonces sí, estamos así todavía a 2000 años, ¿no? Y cada vez más la necesidad de asistencia, de compasión, de cuidado. Ya no tenemos que ir a sanar enfermos para demostrar que nuestra nuestros milagros funcionan, pero sí necesitamos acoger a aquellos hermanos que están desequilibrados, desordenados, y qué difícil que se nos hace todavía. Entonces, si en aquel tiempo la mies era mucha y los obreros pocos, en este tiempo los obreros están más escasos aún porque además andamos, los que no andamos cansados andamos distraídos, ¿no? Algo que a mí me impactó mucho cuando leí un día estudiando a nuestro hogar, era que los espíritus de luz no se cansan con el trabajo, sino que se renuevan, ¿no? Se renuevan, se fortalecen, se, como que se recargan a través del trabajo. Y nosotros vamos a hacer cualquier tarea y decimos, ay, qué cansado que estoy, ay, qué pocas ganas de ir, porque hace frío, porque hace calor, porque ay, no, otra vez hacer lo mismo. Qué horrible, tengo que hacer el Evangelio de Dios. Sí, justo este jueves, ¿no? Que ando con un resfrío. Y ahí estamos, ¿no? Todavía nosotros no tenemos ni esa fortaleza siquiera, es decir, de renovarnos a través del trabajo. Imagínense qué lejos estamos de conectarnos con lo que hacemos, ¿no? Yo siempre digo a la gente cuando doy Joana, yo vengo hecha pedazos a hacer Joana de Ángel y salgo de terminar la clase súper bien. Entonces estoy reapurada, nerviosa. Llego, hago la clase y,
ay, salgo como si fuera que estoy flotando. Y después hay días que me pregunto, ¿qué hago con esa energía que me deja Joana? ¿A qué la dedico después? ¿No? Por ejemplo. Entonces, imaginémonos nosotros, ¿a qué hacemos con esto que Dios nos aporta todo el tiempo de vida para ofrecer, para trabajar, para entregar, para nuestro propio autoconocimiento? Y cada uno irá viendo en qué puede ajustar ahí. Pero es verdad, todavía la mies es mucha y los obreros pocos. Y menos mal que quedamos todavía, porque podría no haber ninguna ya. Menos mal. Por eso creo que también eso que dice en algún momento por ahí que me gustó mucho, a ver si lo vuelvo a encontrar, que dice que agradezcamos que el dueño de la viña nos envíe como obreros, ¿no? O sea, qué bueno que allí en el último escalón de la historia, me acuerdo una vez, Divaldo contó una historia de, no me acuerdo muy bien cómo era la historia en sí misma, pero quiero parafrasearla un poquito. Divaldo empezó a contar una historia en un encuentro que tuvimos y era así como, em, venía alguien que necesitaba de la casa espírita. No me acuerdo qué precisaba la persona. Bueno, póngale que fuera pan, porque no recuerdo, y perdón, Divaldo, que no me acuerdo, capaz que en alguno me ayuda, alguien y me acuerdo, alguien que conoce la historia. Bueno, pónganle que esta persona precisaba comer ese día, ¿no? Entonces era de noche, estaba todo cerrado, todo, no había nada, y dice que esta persona oró, ¿no? Entonces cuando oró, allá arriba, en el plano espiritual, lo mandaron a lo de Divaldo. Entonces dice que golpeó en lo de Divaldo, ¿no? Y Divaldo dijo, ay, a esta hora alguien, ay, no sé qué. Entonces apareció Joana y le dijo, sí, a esta hora viene una persona. ¿Sabe por qué? Porque esta persona oró. Y allá en el libro, en el último pedacito del libro que estaba allá abajo, dentro de una cantidad de personas y situaciones posibles, decía Vivaldo. Entonces mandaron a esta persona a golpearle a su puerta porque usted podía darle la que tenía. Y dice que Vivaldo le dio tanta vergüenza, pero se sintió tan mal con lo que le dijo a Joana, que allá fue a abrirle la persona, ¿no? Y se la abrió porque se lo dio de mala gana a las cosas. Y entonces dice que Joana le dijo, ¿se da cuenta? Usted era el último recurso allá arriba. Si no hubiera sido necesario, nadie lo hubiera molestado. Y pobre Divaldo, imagínense, ¿no? Y contaba esa historia. O sea, más o menos así fue la historia, pero fue muy lindo porque yo decía, wow, ¿cuántas veces nosotros también seremos el último nombre de la lista, ¿no? A la que los espíritus recurrirán. ¿Cuántas veces seremos el último eslabón ahí que dirá, bueno, a ver, de todos estos que sí podrían hacer el trabajo, el único que está acá en medio disponible, y nosotros vamos así, bueno, no sé, no tengo ganas de hacer. A mí me hizo pensar mucho en eso, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces no nos damos cuenta que en realidad somos como elegidos del Padre cada vez que tenemos que hacer un trabajo, una tarea o algo así? No somos obreros de su mies. Entonces eso es precioso. Rogar dice, pues, al dueño de las mies que envíe como obrero de sus mies, ¿no? O sea, como que seamos nosotros, ojalá, y no otro, porque a nosotros nos beneficia eso. ¿Alguien quiere traer algo, aportar? ¿Se me escucha? ¿Sí? ¿Cómo estamos de horario? Es hasta las 11:30, como siempre. Son las 23:18. Estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Este, bien, entonces eso es como lo primero, ¿no? Para pensar. Y después nos dice
que los envía como corderos a los lobos. ¿Será que es así? ¿Será que es preciosa esa imagen? ¿Será que Dios nos envía así como corderos a los lobos? ¿Será que Jesús se encarga de guiarnos así hacia los lobos como si fuéramos corderos? ¿Qué nos hace pensar esta analogía? Dice, id pues, sabed que os envío como corderos en medio de los lobos. Inés, entiendo que él está consciente de hacia dónde, de la tarea que nos está imponiendo y que, como se decía anteriormente, no podemos retroceder, tenemos que ser fuertes, tenemos que ir preparados, no solamente con el mensaje, sino con la preparación interna de no desfallecer, es lo que yo diría. Eso, sí, tal cual. Sí, tal cual. Eso de la preparación interna, ¿no? Él sabía que esas personas por ahí ni los iban a escuchar o no los iban a querer o los iban a rechazar. Incluso estoy leyendo un librito que se llama Jesús. Jesús nunca te abandona, Dios nunca te abandona. Ay, me olvidé. Me olvidé si es Jesús o Dios. Me olvidé el título. Me olvidé el título realmente. Qué feo. eh, el amor nunca te abandona, ni Jesús ni Dios, ahí está. Y cuentan cómo estaban los dos discípulos, que ahora no me acuerdo los nombres, qué mala que sé con los nombres. En un momento, prácticamente cuando Jesús los mandó así a peregrinar, ellos estaban perdidos ahí, ¿no? Intentando sostener porque no encontraron dónde dormir, no encontraron nada, no sabían cómo empezar a predicar. Y es preciosa la historia porque todos los miedos y las angustias y los temores y las dudas que tenían esos apóstoles en ese momento, si alguien lo tiene, léalo, es un librito precioso, si no se puede conseguir. Este, es un librito precioso, no lo terminaba de leer, pero bueno, cuenta como la historia así en esa época, justamente de distintos personajes, desde Pablo Léntulos, ciertos apóstoles y cómo fue desenvolviéndose la historia en sí misma. Y me pareció tan impactante, ¿no? Yo me imaginaba a esos apóstoles tapaditos así en la noche, al oscuro, quedándose ahí con hambre, durmiendo, ¿no? En ese lugar donde nadie los conocía, y de repente eh, empiezan a hablar porque ocurre algo y les prestan atención y los escuchan, y después los van a buscar y los quieren en sus casas. Qué impresionante de haber sido para esas personas, ¿no? Como nos pasa a nosotros, porque muchas veces nosotros salimos así también al medio de los lobos o vivimos en el medio de los lobos y no nos damos cuenta. Y de repente alguien viene y dice, fa, eso que te hace tanto bien a vos, yo también quiero hacerlo. Como que alguien se despierta ahí entre medio, ¿no? Y trae esa alegría para el corazón de saber. Pero principalmente esto de prepararnos, ¿no? Eh, porque vamos como corderos en el sentido de que llevamos el bien, no porque en realidad esos lobos pueden tragarnos, porque aquello que adquirimos como conciencia nadie se lo lleva, nada, ninguna situación. Entonces dice, ni lleve bolsa, ni alforja, ni, ¿qué más decía? Ni sandalias. ¿No? ¿Por qué? ¿Para qué? Porque, claro, de tanto caminar había que reforzar aquella caminata, las sandalias pobres se regastaban, ¿no? Entonces, eso habla ¿de qué creen que habla esto de anda hasta los lobos? Pero es como, no lleves escudos, ni lanzas, ni coraje, ni armas, no. ¿Qué significa esto? ¿Qué les parece? ¿Cómo sería esto? ¿Un acto de qué? Yo diría que espiritualmente que se despojaran de todo aquello que pudiera llamar la atención. O sea,
Vamos a decir, a nosotros nos invitan a un sitio y vamos con los mejores zapatos, el mejor vestido. Entonces yo diría, vayan humildes, ¿verdad? Para que no llamen la atención. Una manera figurada. Sí, claro. Principalmente eso, ¿no? No, no llamar la atención. Ir así como somos, con lo que tenemos, ¿no? Ni con palabras extrañas, ni parafraseando cosas, porque a veces nosotros no nos atrevemos a dar una clase porque pensamos que no la vamos a dar igual a fulano, que no tenemos las mismas palabras, que no sabemos lo mismo. Y sin embargo, nosotros seguramente daríamos cada uno de nosotros una clase magistral sobre aquello que le apasiona y lo que ama. Y también porque es un acto de fe. No llevar bolsa implica no tener que comer. No llevar alforja implica no saber cómo voy a dormir, ni dónde, ni cuánto, ni si voy a poder dormir, ¿no? Y ir sin sandalias implica, puedo terminar descalzo de tanto caminar y con los pies lastimados. Entonces, es un acto de fe también, ¿sí? Y dice, y no saludéis a nadie en el camino. Es como ir así, humildes, desaparecidos, ¿no? Ir como en perfil bajo, como decimos nosotros actualmente. No es, yo soy fulano, ¿cómo andan, hermanos? No, no es perfil bajo. Esto como decía Olga, ¿no? Y bueno, si el otro elige otra cosa y yo estoy al lado, solo sostengo y soporto, no tengo por qué ir a decirle nada ni juzgar, ya su vida. Eso es con él, como dijo Olga, me encantó esa frase de eso es con él, ¿no? Y eso es precioso lo que él dice. Es como, bueno, anda, pero vayan calmadamente. No llames la atención y Sí. confía para ir. ¿Quién habló? No, que realmente a mí me llamó la atención cuando leí eso de que no salude a nadie. Digo yo, pero ven acá. ¿Y cómo que no? Y después recapacité, pensé y dije, no, interpreto que es para que no me desvíe de hacia dónde voy, porque Ujú, me puedo entretener hablando, si me pongo a saludar, me puedo entretener hablando y me desvío de la misión que llevo. Fue lo ujú. que pensé después. Sí, tal cual. Y después esto de, si entráis en casa, decid primero paz a esta casa. Eso es algo que aprendí hace muchos años a hacer. Cuando voy a un lugar, sea cual sea que piso, siempre digo que la paz esté en esta casa. Siempre es como traer el bien, ¿no? Como llevar el bien a esa casa. Porque él incluso agrega, ¿no? Y si hubiera un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Es como al llevar el bien, ningún mal me toca. Si el bien está allí, se reproduce, pero si no, se queda conmigo y vuelve a mí. Nada del mal que me pueda hacer alguien me roza. Y eso es tan bonito, me parece tan perfecto. Y después algo así como, ahí está, esa parte sí. Permaneced en la misma casa, comed y vived lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayáis de casa en casa, ni entréis a un pueblo y no entréis en un pueblo y os acogen, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que en él haya, y decirles, el reino de Dios está cerca de vosotros. Si entráis en un pueblo y nos acogen, salid a sus plazas y decid, sacudimos sobre vosotros hasta el polvo de vuestros pueblos que se nos ha pegado en los pies. Entonces, es lo que den está bien, pero así tenemos que hacer con la vida nosotros, ¿verdad? Lo que nos da está bien. No es que no vamos a ir de lado en lado, picoteando ahí. Eso es lo que nos dice, ¿verdad? Es como, bueno, lo que os den está bien. Aceptad lo que viene como salario. Siempre hay un salario, pero lo que llegue está bueno. Aceptad eso como llega. No ir a otro lado a buscar otra cosa. Es como, bueno, si en esta casa lo que me ofrecen es un vaso de agua, pero así también en la vida podemos hacer. Si este amigo me ofrece un vaso de agua, no me voy a ir a la casa del otro amigo a ver si me ofrece, no sé, una pizza. ¿Se entiende? Pero si lo hablamos en sentido
emocional, podríamos decir, si esta persona apenas puedo tolerarlo y apenas él me tolera, qué bueno. No me voy a quedar solo con aquellos que me tratan súper bien. Podemos también pensarlo de esa manera, ¿no? Porque qué fácil que es estar entre todo lo que nos hace bien o nos gusta o nos dan de bueno, o entre la abundancia es re fácil. La cuestión es quedarnos si hay un solo vaso de agua para repartir entre todos y hacer ese trabajo. ¿Qué piensan ustedes? Vamos a llegar hasta ahí. Bueno, tal vez una buena observación que podemos hacer es a quien que nos da un vaso de agua le estamos pidiendo una pizza. Es una buena observación para la semana, ¿no? ¿Quién me ofrece un vaso de agua y yo le quiero pedir una pizza? ¿No? ¿Quién apenas me habla y yo quiero que me quiera? Siempre pedimos de los demás más de lo que nosotros somos capaces incluso de dar.